Hola Alejandra, bienvenida a la segunda parte de la clase de hoy. La profe, Vamos a continuar con la pregunta 39. Entonces, el gobierno decidió construir una represa que es indispensable para generar electricidad para todo el país. La represa solo puede construirse en un sitio en el que hay un asentamiento indígena. En principio, al hacer las consultas respectivas con esta comunidad, ellos se negaban a la construcción de la represa. Sin embargo, después de un largo proceso de conciliación con la comunidad, se acordó la construcción de la represa y que los indígenas se asentaran en otro territorio. Según la Constitución Política de Colombia, en esta situación el gobierno A. Actuó en contra de los derechos de las comunidades indígenas. B. Favoreció a la comunidad indígena en contra del interés general. C. Mostró respeto por la comunidad indígena y actuó pensando en el bien común. O D. Debió hacer una consulta popular para resolver este problema. Bueno, está fácil, ¿no? Ujú. Y muchas veces, para que lo tengan en cuenta, la respuesta más larga suele ser la más completa. Pues ¿Cuál es sí, la la sé. respuesta? Muy bien. El gobierno, muy raras veces el gobierno hace esto. Generalmente lo que hace el gobierno es, va a colocar la represa aquí y de malas. Y además se roban un montón de plata y luego no hay para terminar la represa y que coman mierda los indígenas y que coman mierda los demás. En este caso, este gobierno utópico e hipotético primero habló con los indígenas y les dijo como, hey, necesitamos colocar la represa porque es que es por el bien de la gente, nosotros les damos otro territorio, sabemos que ese es el territorio ancestral, pero como no podemos colocar la represa en otra parte, queremos que entiendan, por favor. Y los indígenas dijeron como, ah, estos maricas vienen aquí a joder, pero bueno, está bien, nos vamos a otro lugar. En ese sentido, pues el gobierno muestra respeto por la comunidad indígena, que es una comunidad ancestral, que es la dueña de esa tierra, y concilia con ellos en beneficio de un bien común, tanto para ellos como para el resto del país, ¿sí? Pero nuevamente les digo, es un caso muy hipotético porque históricamente no pasa eso. Esta pregunta más que sociales fue comprensión de lectura, ¿no? Sí, sí es una pregunta que aquí en el enunciado nos cuenta todo y luego nos pregunta, ¿qué fue lo que pasó ahí? Ya. Bien. Vamos con la pregunta número 40. Un profesor universitario sostiene que cuando sus estudiantes mujeres responden a una pregunta, se extienden demasiado en la respuesta. Por esa razón, cuando les preguntan a los estudiantes y algunos levantan la mano para responder, hombres y mujeres por igual, el profesor solo les da la palabra a los hombres. De acuerdo con la Constitución, el profesor A. Puede hacer esto porque tiene más experiencia que sus estudiantes. B. Está actuando de forma incorrecta, pues viola el principio de igualdad. C. Adopta una actitud que puede ser chocante para algunos, pero que no es discriminatoria. O D. Puede justificar lo que hace siempre y cuando pueda probar que las mujeres de hecho sí hablan demasiado. Quiero que esta, sí, quiero que esta pregunta la responda una mujer. ¿Cuál es la respuesta? la B. La B. Obviamente, él no puede darle solamente la palabra a los hombres porque está violando un principio de igualdad. El hecho de que él diga que las mujeres hablan demasiado y que por eso no les quiere dar la palabra es primero un prejuicio y segundo una forma de discriminación. Y perfectamente por eso a ese profesor lo pueden echar. No hay que estar violando un principio a nivel constitucional. ¿Qué es lo que pasó con muchos profesores en tiempos de pandemia? ¿Sí? Terminaron echándolos porque terminaron violando estos tipos de principios de igualdad, ya fuera contra las mujeres, ya fuera contra las minorías sexuales, ya fuera a partir de temas políticos y pues obviamente contra los estudiantes. ¿Listo? ¿Claro? Mm, ¿O hay alguna duda? ¿O algún comentario al respecto? Bueno. Está claro.
Si escuchan a mi hija de fondo es que está tratando de hacer silencio, pero a veces le cuesta. Pregunta número 41. Una compañía petrolera identificó un yacimiento de petróleo en una zona en la que vive una comunidad indígena, para la cual extraer el petróleo significa robarle la sangre a la madre tierra, y por ello se opone a la explotación del yacimiento. La compañía invirtió muchos recursos en un proceso de diálogo con los representantes de la comunidad, pero fue imposible llegar a un acuerdo. Ante esto y después de un análisis detenido de las posiciones, el Estado le negó a la empresa el permiso de explotación. La razón que mejor sustenta esta decisión es que, de acuerdo con la Constitución, el Estado debe: A. Garantizar el derecho a la igualdad. B. Garantizar el derecho a la libre asociación. C. Proteger la diversidad étnica y cultural. Y D. Proteger el medio ambiente. ¿La C ¿Sí? o la D? Concuerdo con Jackie, la C. ¿La C? Sí, Ahí, me parece ojo, más. no es porque pueda afectar el medio ambiente, aunque, bueno, también puede ser que sí lo afecte. Pero la decisión se toma porque no pudieron convencer a los indígenas. Y los indígenas, como son minoría, tienen derechos que van por encima de las mayorías. Y además, como los indígenas son pueblos originarios, pues deben ser protegidos en cuanto a su diversidad étnica y cultural. También por eso es que se han creado universidades para los indígenas, se han creado resguardos para los indígenas, ¿sí? Hay muchos procesos que el Estado no es si quiere, está obligado a, por el compromiso que se tiene con las comunidades indígenas, ¿sí? Bueno, le voy a pedir ayuda para leer esta pregunta a alguien. No sé quién me quiere ayudar. Puede ser Alejandra, si no se ríe, por favor. Señor, no lo escuché, profe. ¿Me puede ayudar a leer esa pregunta, por favor? En un periódico de la ciudad han aparecido continuamente titulares con lo siguiente: el alcalde no es capaz de solucionar el problema de Pero no se criminalidad en la ciudad. Al alcalde le queda grande erradicar el crimen de la ciudad. Y la ciudad y la alcaldía están sometidas a los criminales. Antes de creer que el alcalde está haciendo mal su trabajo en materia de seguridad, ¿qué debería revisar los ciudadanos principalmente? Leo los. ¿Continúo? Sí. ¿Usted qué considera? ¿Debería continuar? Ay, pues, profe. El plan del gobierno para ver si había propuestas en el tema de seguridad. B, los índices de criminalidad en otras ciudades del país y de los países vecinos. Los cambios en los índices de criminalidad desde el alcalde de su posesión. D, las declaraciones oficiales del alcalde sobre si lo están haciendo bien o no. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué creen ustedes? Profe, yo creo que todas están siendo a la C y es extraño. ¿Cuál es? La C. Muy bien. Antes de criticar, hay que saber si efectivamente se han modificado esos índices de criminalidad, ¿sí? Porque los periódicos pueden decir una cosa, pero lo que necesitamos es saber si eso efectivamente es así o no. Si esos crímenes han aumentado, pues entonces se puede hacer una vigilancia a la gestión que ha hecho el alcalde para poder resolver esos crímenes, ¿sí? Y pues esa vigilancia principalmente la deben hacer los ciudadanos, porque como ellos lo eligieron, ellos tienen el derecho de revocarlo si no está haciendo bien su trabajo. ¿Ok? Pues, profe, yo la resolví diferente, ¿no? O sea, vi la respuesta A y hice el plan de gobierno para ver si había propuestas en el tema de seguridad. Y es que, pues, sea alcalde, tiene que ayudar en la seguridad. O sea, si haya o no haya propuestas, tiene que ayudar en eso, porque pues Sí, está encargando una ciudad. Entonces eso no exacto. puede ser. Los índices de criminalidad en otras ciudades del país y de los No países tienen nada que vecinos, ver. pues sí, no, los mismos criminales de aquí no son los mismos de allá.
Sí, y obvio. tampoco cometen los mismos crímenes, entonces no sirve. Y la de las declaraciones oficiales del alcalde sobre si lo está haciendo bien o no, pues cada quien tiene su perspectiva y obviamente el alcalde va a decir que lo está haciendo bien. Sí, Bueno, puede, ¿no? Y la única con lógica es la C. A muy ver bien. cómo están las estadísticas desde que llegó el alcalde. Ahí aplicamos lo que decíamos ayer. Falseamos las demás respuestas y nos quedamos con la menos falseable. Sí. Listo. Pasemos a la pregunta 43. El problema del tráfico de drogas ilícitas ha generado que gobernantes, académicos y miembros de la sociedad civil de países productores debatan sobre el asunto con el fin de encontrar soluciones. Algunos proponen que para defender el bien común se debe legalizar las drogas. ¿Cuál de los siguientes es el argumento más afín con la propuesta de la legalización? A. Cada persona debe tener la libertad de decidir si consume o no drogas y por tanto su comercialización no debería estar bajo ningún control. B. Los países productores no tienen ninguna responsabilidad en el tráfico de drogas, la responsabilidad recae sobre los países consumidores. C. Quienes consumen drogas no deben ser tratados como delincuentes, sino como adictos que necesitan tratamientos médicos. O D. En los países productores la prohibición ha generado problemas sociales más graves que aquellos que se querían evitar con esta medida. Compañeros, ¿qué cuentan? Jackie, por ejemplo. Espere, pienso. Hágale. ¿Cuál es el problema que se genera con la prohibición del consumo? Que va, o sea, que van, o sea, que van a retar a los que consumen a conseguirla de otra manera. Exacto. O sea, es como, Los obligan a conseguirlo de pues, otra manera. Y cuando uno prohíbe algo, se genera todo un negocio detrás de más lo que, conseguir lo que está prohibido. ¿Ustedes se acuerdan del capítulo de Los Simpson en el que se prohíbe? Es que es un capítulo medio viejo, pero es un capítulo muy bueno y seguramente lo han visto. Es el desfile del Día de San Patricio y en el Día de San Patricio se consume mucha cerveza. Bart tiene una bubucela, está pitando con la bubucela en un desfile y le cae un chorro de cerveza por la bubucela y Bart, que es un niño, queda ebrio y sale en televisión como el niño ebrio que dice, ¿y tú qué me ves? ¿Sí? Eso lleva a que la policía contrate a un investigador para generar una prohibición del consumo de alcohol en Springfield. ¿Sí? Y Homero, que siempre busca hacer como cosas ilegales y eso, empieza a hacer whisky en la casa, en la bañera de la casa, y a distribuirlo por medio del boliche, ¿sí? Llena las bolas de boliche con trago y lo distribuye, whisky y bueno, cerveza, lo distribuye a bares por medio del boliche. Se convierte en el varón de la cerveza. Perdón, whisky no, cerveza, cerveza. El varón de la cerveza. Ese es un ejemplo de cómo cuando hay una norma que avala la prohibición de algo, pues se genera mucho más rentablemente el tráfico del producto que está prohibido, ¿sí? Lo que hace que el producto se incremente. Yo puedo o comprar cerveza, que una cerveza me vale 4.000 pesos, o si es ilegal, puedo hasta pagar, no sé, 20.000 pesos por una cerveza porque soy el único que está tomando cerveza, ¿sí? Eso hace que la droga, en el caso de la droga, pues incremente muchísimo su valor. Eso hace que se creen capos de la droga, ¿sí? Que por medio del narcotráfico van escondiendo esa droga para los consumidores y van ganando cada vez más y más capital porque son los únicos que manejan el negocio. No pasa igual, por ejemplo, con la cerveza o con el cigarrillo, que en tanto que son vicios aceptados socialmente, legales, tienen que pagar bastantes impuestos que incluso van para seguridad, para salud o para educación. Bueno, creo que educación no, nada más salud y deporte, curiosamente. Entonces, a partir de esas ideas, ¿cuál sería la respuesta? Obviamente más lógica con respecto a eso. la de, La D. La prohibición genera el tráfico ilegal. Si quitamos la prohibición, pues ya no va a haber tráfico. ¿Sí?
¿Qué pasa con el tema de la marihuana? ¿Qué pasa con el tema de la producción de pasta de coca y de coca en Colombia? Nosotros somos exportadores. Somos el principal exportador de coca en todo el mundo. Si legalizamos el consumo y si legalizamos que ya no sea una persona metida en la selva haciendo cocaína, sino que sea de pronto un laboratorio médico haciendo coca saludable, entre comillas, ¿sí? Para unos consumidores que se les tiene permitido el consumo de esa droga, pues obviamente ya no va a haber muertos, ya no va a haber políticos sucios por el narcotráfico, ya no va a haber, sí, un montón de cosas. Y sí van a venir un montón de impuestos que van a favorecer la economía del país. Con el tema de la marihuana, por ejemplo, hay muchos países donde ya es legal. Estados de Estados Unidos donde es legal. Y no por eso la gente se ha pervertido más. Al contrario, hay mucha gente que incluso siendo legal le pierde el interés a las drogas. El problema de la marihuana es que no solamente la ilegalidad de la cannabis sativa, sino otros tipos de cannabis y de cáñamo dificultan otros procesos. Yo leía una vez en un texto, justamente en una prueba de inglés, que la prohibición de la marihuana tiene que ver a veces más con la prohibición del cáñamo, porque el cáñamo pondría en riesgo tanto la industria textil como la industria papelera, ya que del cáñamo se puede producir ropa y se puede producir papel mucho más fácil y más rentablemente que de cómo se producen actualmente la ropa y el papel, ¿sí? Entonces no es ni por la marihuana, sino por los derivados de la familia de la cannabis que pueden afectar otras industrias. Y como todo se convierte en un negocio, ¿sí? ¿Queda todo claro en ese sentido? Para mí sí. Pues sí. Muy bien. En Ámsterdam, por ejemplo, el consumo está permitido, pero hay unas zonas específicas designadas para ese consumo. Allá no se ve a alguien que pasa caminando un perro fumándose un porro como acá. No, allá hay unos cafés, unos lugares donde la gente puede consumir o en la casa. ¿Sí? Entonces es incluso más saludable socialmente. No como acá que uno va a un parque a llevar a un niño a los juegos y tiene que aguantarse ese olor a marihuana todo el tiempo. Bueno, vamos con la pregunta número 44. La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace Profe, poco espere, tiempo, señor. ¿la de arriba sí era la D? Sí, sí era la D. No, ok. La violencia sexual contra las mujeres es un problema mundial. Hace poco tiempo el jefe de policía de una ciudad muy importante en un país desarrollado declaró al respecto. Para evitar estas situaciones, lo mejor sería que las mujeres dejaran de salir con minifaldas o escotes provocadores a la calle. Así evitarían ser víctimas de acoso o violencia sexual. ¿Qué intereses está favoreciendo esta declaración? A. Los de las mujeres, porque está aconsejándoles cómo vestir para no ser víctimas. B. Los de los policías, porque su función es la de manejar casos de acoso. C. Los de los agresores, porque está dándoles una justificación a lo que hacen. O D. Los de la ciudad, porque el acoso sexual afecta la percepción de seguridad. Esta es una pregunta muy sencilla. La sé. ¿La Sí. sé? Si yo digo, no, es que una mujer la viola por cómo se viste, estoy diciendo, bueno, hay unos casos en donde violar mujeres está bien. ¿Sí? Es una forma de minimizar el delito. No hay ningún caso en el que violar mujeres esté bien. Y por violar y por acoso se entiende todo, desde la penetración hasta el piropo. Ay, pero ¿por qué las viejas se ponen bravas por un piropo? Porque es que nadie tiene derecho a decirle nada a nadie en la calle. ¿Sí? Los tipos que se indignan porque las mujeres se ponen bravas por un piropo, muy seguramente son los tipos que más bravos se podrían sentir si otro tipo les hace un piropo. Entonces, hay una doble moral latente ahí. Y bueno, creo que no hay mucho que explicar acá, ¿no? O sea, es evidente que la respuesta es la C. Decir que las mujeres las violan por cómo se visten o por cómo actúan o por lo que sea, es justificar al violador, ¿sí? Y eso obviamente no tiene justificación. Vamos con la 45. ¿Alguien la quiere leer? Behance, por ejemplo. Ante los crecientes robos a residencias
En algunos sectores de estratos altos de una ciudad, el alcalde está considerando autorizar el cerramiento de grandes sectores residentes que agrupan varios barrios de la ciudad, para que sean vigilados por seguridad privada y para que solo se permita la entrada a los residentes o a las personas autorizadas para esto. A la hora de evaluar la propuesta, ¿qué intereses en el conflicto deben ser tenidos en cuenta? A. Los de las empresas de seguridad privada que buscan expandir su negocio y los de las bandas de ladrones que buscan seguir realizando sus actividades sin obstáculos. B. La de los residentes que buscan su seguridad y los demás habitantes de la ciudad que dejarán de tener acceso a las vías y otros espacios públicos de los sectores encerrados. C. Los de los residentes que buscan su beneficio particular y los intereses del gobierno local que deben encargarse del bienestar de la comunidad. D. Los de las empresas de seguridad privada que serían contratados para cuidar los sectores encerrados y los de la política encargada de la seguridad en la ciudad. Policía, pero bueno. Vamos a ver cuál es la respuesta. ¿Cuál creen ustedes? ¿Cuál? ¿Cuál? La pregunta 45. Sí. No, o sea, yo tengo la mía, sino a mis compañeros. Ah, ok. Díganme si usted cree yo, ¿cuál cree que sea la respuesta? ¿Quiénes son los que más se ven afectados ante esta política? Los de afuera, ¿no? Sí. Si encerramos una ciudad para evitar la delincuencia, pues entonces la ciudad quedaría incomunicada. ¿Sí? Hay otras personas que dejarían de tener acceso a vías y espacios públicos de los sectores encerrados. Y eso generaría, eso se llama, ¿cómo es que llamaban lo que hacían los nazis? Como centros de detención, no, eso tiene otro nombre. Campos campos de concentración. En Varsovia, los nazis redujeron a los judíos a un campo de concentración ahí mismo en Varsovia y no dejaban que ellos salieran a ninguna parte de la ciudad, sino que los mantenían encerrados en un campo de concentración. ¿Sí? Eso no es justo. ¿Sí? Porque es obligar a los habitantes de una ciudad a estar cercados en un lugar específico. ¿Sí? Y eso obviamente genera problemas de tipo social. ¿Ustedes han visto el anime de Shingeki no Kyojin? Sí. Sí, profe, algo. Bueno, el anime, si lo han visto completo, viene de un problema político. O sea, toda la historia viene de un problema político entre los habitantes de Paradis y los habitantes de Marley. Sí. Porque los de Paradis suelen heredar a los titanes cada vez que alguno de los dueños originales muere. ¿Sí? Entonces, históricamente han tenido un control político sobre la distribución del poder en el mundo. Hasta que los de Marley se rebelaron contra ellos, les arrancaron los titanes y empezaron a utilizarlos a favor, obligando a los de Paradis a estar encerrados en zonas de confinamiento en la ciudad de Marley. Pues a los mismos habitantes, no recuerdo el nombre de la raza. Pero entonces estaban los de la isla y estaban los que estaban confinados en la ciudad. Y habían zonas específicas donde estaban confinados y no podían escapar. Sí. Si escapaban de ahí, pues la policía les podía pegar y eso obviamente es una representación de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, pasa en todas partes. ¿Ustedes han visto las películas de Harry Potter? Uy, no, profe, la verdad no. No. Bueno, No. todas las Bueno, una que 7, otra, 8 ¿no? Pero películas de todas Harry no. Potter tienen que ver con el tema del nazismo. Voldemort y los Death Eaters, ¿no? Los mortífagos, acumulando poder, los ingleses uniéndose con los alemanes y con los franceses contra Voldemort. O sea, esa es la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Voldemort de Hitler.
Los mortífagos son Hitler. El tema de todo el espionaje y eso es lo que pasaba en la Segunda Guerra Mundial. Los aliados contra los alemanes. ¿Sí? El tema de la sangre sucia, de Voldemort matando a la sangre sucia. Pues no es lo mismo que los alemanes con los judíos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, miren cómo la ciencia ficción bebe de la historia y representa conflictos históricos desde la ciencia ficción. ¿Sí? Y bueno, son cosas que comienzan con esto. Encerrar ciertas zonas para ciertas personas. Darle más privilegios a ciertas personas sobre otras dentro de una misma ciudad. ¿Sí? ¿Todo claro? Ujú. Muy bien. Sí, señor. 46. La Corte Constitucional falló a favor de un soldado que había interpuesto una tutela al considerar que la institución militar no le respetaba el derecho a la objeción de conciencia, porque su religión le prohíbe el uso de armas y las prácticas militares. El fundamento del fallo es la defensa de la libertad de conciencia del soldado. ¿Cuál de las siguientes acciones es coherente con este fallo? A. Ordenarle al ejército la entrega de la libreta militar al soldado y su inmediata desvinculación de la institución. B. Ordenarle al soldado cumplir su servicio militar obligatorio con todas las responsabilidades asignadas. C. Ordenarle al ejército que el soldado participe de los entrenamientos y haga solo tareas de oficina. O D. Ordenarle al soldado participar únicamente en paradas militares portando con orgullo la dotación militar. Profe, está diciendo que, o sea, ¿qué fue lo que le ordenó para que contara como fallo, no? No, ¿cuáles son las acciones coherentes con el fallo? O sea, un soldado, no una persona que está prestando el servicio, sino un soldado, ¿sí? O sea, alguien que quiso entrar, Alguien que quiso entrar no y que que lo dice, obligaron. yo quiero entrar, pero mi religión me prohíbe el uso de armas y las prácticas militares. Le pueden decir, ah, pero ¿para qué entro? De malas. Yo tengo derecho a ejercer mi libre religión, pongo la tutela, gana la tutela. ¿Cuáles son las acciones que tiene que implementar el ejército para respetar el derecho del soldado? Pues es más como entre la C y la D, pero me inclino más por la C. Yo también me inclino más por la C. Yo también. ¿Ustedes saben cuál es el problema? No. Yo creo que no les va. Es una respuesta rara, pero bueno. Ojo, la religión no solamente le prohíbe el uso de armas, sino también las prácticas militares. ¿Sí? Obviamente la B no puede ser. ¿Sí? La C, los entrenamientos son prácticas militares. La D, las paradas militares son prácticas militares. Ahí la respuesta es la A. Pero, profe, tampoco lo pueden hacer, o sea, porque sería como echarlo por su religión y pues está éticamente mal, ¿no? Pues sí, pero es la respuesta que nos dan en el cuadernillo. Sí, Ujú. Es que si la religión le prohíbe el uso de la práctica militar, él no puede ser soldado. pero, profe, práctica militar, eso es incluso lo de oficina. No, incluso los entrenamientos. Si fuera solamente tareas de oficina, no habría problema. Pero los entrenamientos son militares. Mm, Es una pregunta rara. ¿Sí? Yo colocaría la C. Pero bueno, ahí nos dicen que es la A. Pues bueno, será seguir, ¿no? O ya se acabó. Sí, nos quedan 3 preguntas más y acabamos el cuadernillo. Vamos a ver si alcanzamos a hacerlas. Rapidito. 47. Durante las épocas de lluvias, en muchas zonas rurales de Colombia se inundan escuelas y se interrumpen los caminos para llegar a estas. ¿Cuál de las siguientes opciones vulnera más claramente el derecho a la educación? 47. Organizar esquemas de transporte para que los estudiantes vayan a clase en escuelas no afectadas por las inundaciones. B. Ajustar el calendario escolar para que no haya clases en épocas de inundación.
C. Dieron parte de las clases a través de la emisora de radio local para reducir los días en los que tienen que asistir al colegio. D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clases. ¿Cuál de esas opciones vulnera más claramente el derecho a la educación? La, eh, ¿la C ¿La B? o la C o la B? Bueno, vamos a ver. Si se hacen esquemas de transporte para que los estudiantes tengan las mismas clases en escuelas no afectadas por la inundación, ¿se afecta el derecho a la educación? No. No. ¿Se cayó la CDA? Bueno, pues tengamos clase en la CDB. ¿Sí? B. Ajustar el calendario escolar para que no haya clases en épocas de inundación. ¿Afecta el derecho a la educación? Sí. No, porque se está ajustando el Pues no. calendario escolar. Entonces, como, se cayó la CDA, pues hagamos una cosa. Vamos a vacaciones esta semana y la próxima semana empezamos a organizar otros espacios, ¿sí? No se pierde el tiempo de clase porque se ajusta el calendario escolar. Eso pasó este año con el paro. Estábamos un mes en paro y luego vacaciones y luego presencialidad, ¿sí? Y nadie se vio afectado por eso. Nadie puede decir, es que yo perdí el año por el paro. ¿O sí? Pues no. C. Dar un parte de las clases a través de la emisora de radio local para reducir los días en los que tienen que asistir al colegio. Eso fue lo que pasó en pandemia. Es que los niños no pueden salir de la casa por la pandemia. Había profesores que iban casa por casa dando las clases con un megáfono. Hubo profesores que empezaron programas de radio para que desde la radio los niños en su casa tuvieran clase. ¿Eso afecta el derecho a la educación? No. No, porque a pesar de la no presencialidad se conservaron las clases. D. Trasladar a los niños a escuelas no inundadas 2 veces por semana y reducir el número de horas de clase. Pues es esa. Esa es. Sí. Aunque bueno, eso es lo que pasó también en tiempos de pandemia, ¿no? A ustedes se les redujo el número de horas de clases. En presencialidad. Pero se mantuvo todavía la evaluación a nivel virtual, ¿sí? Para no afectar a los que no podían asistir a la presencialidad. Mm. Igual la respuesta es la D. 48. Pekín y otras partes de China sufren de elevados niveles de contaminación. Debido a la contaminación en Pekín, algunos días las autoridades cancelan las actividades deportivas en el exterior en colegios y guarderías y recomiendan a niños y ancianos que no salgan a la calle. Aunque se han cerrado centenares de fábricas en la capital y otros puntos del país, la situación no mejora. Los expertos consideran que la única solución es que la segunda economía mundial reduzca de forma paulatina su dependencia de las industrias pesadas y apueste por un modelo de energía mixta. Las industrias pesadas, entre ellas los sectores de la construcción y el manufacturero, aportaron el 46% del Producto Interior Bruto en 2012. China debería rebajar esta cifra hasta 9 puntos porcentuales entre 2013 y 2030 si quiere cumplir su objetivo de reducción de la contaminación, señala un experto. En esta situación, ¿cuáles dimensiones están en conflicto? A, educativa y ambiental. B, cultural y educativa. C, económica y ambiental. D, cultural y económica. ¿La C? La C. El país va a tener un Producto Interior Bruto más por debajo de lo normal y además hay una contaminación ambiental con las cuales tiene que lidiar, ¿sí? Bueno, muy bien. Exceptuando la del soldado, todos hemos tenido claridad a responder las preguntas que nos han dicho, ¿sí o qué? Nos quedan exactamente 5 minutos y 3 segundos y vamos a terminar la última pregunta en este tiempo. 49. Un estudiante se intoxicó con comida que compró a un vendedor ambulante a la salida del colegio. Por esto, el consejo directivo del colegio, con la ayuda de la policía, logró la expulsión de los vendedores ambulantes del sector. De los siguientes, ¿cuál sería un efecto de la expulsión de los vendedores? A.
el aumento de la inseguridad en las inmediaciones del colegio. B, el aumento de las intoxicaciones alimentarias de los estudiantes del colegio. C, la disminución del apoyo de la comunidad al consejo directivo y a la policía. O D, la disminución de los ingresos de las familias que dependían de esas ventas. La D. La D, ¿sí? Yo digo que la D. Es la D. Claro, terrible que un estudiante se haya intoxicado, pero habría que mirar qué políticas se pueden implementar para no afectar a los estudiantes, pero al mismo tiempo para no afectar a los vendedores informales. Si el colegio ofrece, por ejemplo, una cafetería y el estudiante se infectó porque decidió comer afuera, bueno, problema del estudiante, ¿sí? Más allá de eso, pues el colegio está ofreciendo, digamos, una política de bienestar dentro de la institución, pero como hace parte de un contexto social, no puede afectar tampoco ese contexto diciendo, no, pues yo llamo a la policía y que les quiten la venta a los vendedores. ¿Está claro? Sí. Muy bien, entonces con esto Sí. llegamos al final del cuadernillo de sociales. Se lo voy a enviar para que igual lo revisen con tiempo, lo vuelvan a leer, vuelvan a mirar cada pregunta, ¿sí? Y nos conectamos mañana, según el horario que les envié. Mañana se lo vuelvo a enviar. Desde las 12:30 creo que tienen conmigo o con Edinson. Y al día siguiente cambiamos. Tienen, si el martes tienen, si mañana tienen con Edinson, el lunes tienen conmigo. O si mañana tienen conmigo, el lunes tienen con Edinson, ¿sí? Ya solamente quedamos a partir de mañana, Edinson, Carmen Rosa y yo, en las clases de lectura crítica, matemáticas e inglés. ¿Listo? Claro, profe. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Espero que aprovechen la jornada del día de hoy. Y bueno, Alejandra, que aunque se conectó la segunda parte de la clase, igual estuvo pendiente. Erika Cortés también entró y estuvo pendiente. Entonces ahí les voy a quitar la falla de la asistencia. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, entonces que tengan una buena jornada. Hasta luego. Chao. Chao, profe.